declaró mi nuera, Brittany Wallace, levantando su copa de vino con esa familiar sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Por la suegra que para las cuentas, pero que nunca será una madre de verdad. Sus palabras cortaron el aire, afiladas como cuchillos, y el silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con unas tijeras. Mi hijo, Ethan Wallace, miró hacia abajo, avergonzado, mientras los otros invitados intercambiaban miradas incómodas. Yo permanecí perfectamente inmóvil, con mi servilleta cuidadosamente doblada en mi regazo, observando a Brittany sorber su vino como si acabara de decir el chiste más divertido del mundo. 15 años, 15 largos años había pasado manteniendo a esta familia, pagando cada factura, cada capricho, cada emergencia que pudieran conjurar. Y allí estaba ella, humillándome delante de todos como si yo fuera una extraña pidiendo limosna. Respiré hondo. Sin decir una palabra, saqué una llave dorada de mi bolso. La coloqué suavemente en el centro de la mesa, junto al papel que había preparado esa misma mañana. El metal tintineó contra la madera, un sonido que resonó con libertad. Ethan vio la llave, leyó la nota adjunta y su rostro se transformó del miedo al puro terror. Sus mejillas se pusieron tan pálidas como cera de vela sin encender. «Mamá», balbuceó, con la voz quebrándose, «dime que no hiciste eso». Pero yo ya estaba de pie. Mi vestido negro se balanceó suavemente mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás 15 años de humillación disfrazada de generosidad familiar. Cada paso que daba resonaba como una declaración de independencia en el suelo de madera. Era la llave de su casa, la casa que yo había comprado, la casa que estaba a mi nombre, y la nota que había dejado era simple, directa, sin rodeos. Tienen 30 días para desalojar. Los papeles legales llegarán mañana. Rosalía. Recordé llegar a esa casa hace 2 décadas. Yo era una viuda de 49 años, con el corazón roto pero con manos fuertes. Mi esposo, Robert, había muerto en un accidente, dejándome sola, pero con una herencia considerable y un negocio próspero. Ethan apenas tenía 24 años cuando se casó con Brittany, esa chica dulce y sonriente que me llamaba mamá y me abrazaba cada vez que necesitaba dinero. Al principio todo parecía natural. Los recién casados necesitaban ayuda para establecerse. Yo tenía los medios, ellos tenían los sueños. Pagué el pago inicial de su primera casa, una bonita propiedad de 2 pisos con un patio trasero donde imaginaba que algún día jugarían mis nietos. Luego vino el auto nuevo, porque el usado no era seguro para una familia en crecimiento. Luego las vacaciones a Europa, porque merecían una luna de miel retrasada. Después de eso, las tarjetas de crédito para emergencias que nunca parecían saldarse. Brittany tenía una habilidad especial para hacerme sentir culpable por tener dinero, mientras ellos no. Debe ser agradable no preocuparse por las cuentas, decía con un suspiro teatral. Ojalá todos pudiéramos tener esa tranquilidad. Y como una tonta, volví a abrir mi chequera. Durante años me convertí en su cajero automático personal. Cada mes transfería $2,500 para sus gastos básicos. Pagué la hipoteca, los servicios públicos, el seguro del coche, las facturas del teléfono, incluso las membresías del gimnasio. Cuando nacieron sus hijos, pagué el hospital, las niñeras, la ropa y las escuelas privadas. Una vez calculé que había gastado más de $400,000 en 15 años manteniéndolos, y ni una sola vez recibí un sincero agradecimiento. Solo expectativas, solo demandas disfrazadas de necesidades urgentes, solo sonrisas falsas seguidas de manos extendidas. La gota que colmó el vaso había sido esa cena. Brittany había organizado una reunión familiar, supuestamente para celebrar mi 69º cumpleaños, pero desde el momento en que llegué, supe que algo andaba mal. Sus amigos estaban allí, personas que no conocía, y todos me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que yo detestaba. Durante toda la cena, Brittany había estado haciendo comentarios sutiles sobre las personas mayores que se aferran demasiado a sus hijos y la importancia de que cada generación tenga su propio espacio. Cuando sirvieron el pastel, ni siquiera era mi sabor favorito, era de chocolate, que detesto, pero que a ella le encanta. Y luego vino ese brindis, ese momento en el que mi propia nuera decidió humillarme delante de extraños, convirtiéndome en la patética benefactora que nunca sería una madre de verdad para ellos. Pero mientras caminaba hacia mi coche esa noche, algo había cambiado dentro de mí.
Ya no era la viuda vulnerable que necesitaba comprar amor. Era Rosalía Jenkins, una mujer de 69 años que había construido un imperio desde cero después de perder a su marido. Era hora de recordar quién era yo realmente. Al llegar a mi apartamento esa noche, me serví una copa de vino tinto y me senté junto a la gran ventana con vistas a la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas terrenales, recordándome todas las noches que había pasado trabajando para construir lo que tenía. Mi reflejo en el cristal mostraba a una mujer cansada, pero no derrotada. Mis ojos verdes todavía tenían la chispa que había conquistado el corazón de mi difunto esposo y que había intimidado a más de un competidor de negocios. Recordé la primera vez que Ethan trajo a Brittany a casa. Ella tenía 22 años, cabello largo y castaño ondulado, y llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos claros. «Mamá», me había dicho mi hijo con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando quería algo importante, «quiero presentarte a la mujer con la que me voy a casar». Brittany se me acercó con aparente timidez, me abrazó fuertemente y me susurró, «espero que podamos ser como madre e hija». Qué inusual fui al creer que esas palabras eran sinceras. Los primeros años fueron como una luna de miel familiar. Brittany me llamaba todos los días, me contaba sus planes, me pedía consejos de decoración del hogar, recetas y cómo ser una buena esposa. Yo estaba encantada de finalmente tener la hija que nunca tuve. Mi matrimonio con Robert había sido bendecido. Bendecido con Ethan, pero yo siempre había soñado con tener una niña a la que enseñarle mis secretos femeninos, con quien compartir esas conversaciones íntimas que solo ocurren entre madres e hijas. Brittany llenó ese vacío por un tiempo. Íbamos de compras juntas, almorzábamos en restaurantes elegantes, compartíamos tardes de spa y manicura. Yo pagaba por todo, por supuesto, pero lo hacía de buena gana, porque creía que estaba invirtiendo en una relación genuina. Cuando se quedó embarazada de Caroline, mi primera nieta, estuve allí para cada cita con el médico, comprando ropa de bebé, preparando la guardería con los muebles más caros que pude encontrar. Caroline nació un martes lluvioso de abril. Cuando la enfermera la puso en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía hasta llenar todo mi pecho. Esa niña tenía mis mismos ojos verdes, la nariz respingona de mi familia, y cuando sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi dedo índice, supe que haría cualquier cosa para protegerla. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después del nacimiento de Caroline. Brittany ya no me llamaba para charlar, sino solo cuando necesitaba dinero para pañales, fórmula o ropa de bebé nueva. Las invitaciones a almorzar se hicieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, siempre terminaban con ella mencionando alguna pequeña emergencia financiera que necesitaba mi ayuda para resolver. Cuando Caroline cumplió 2 años, llegó Thomas, mi segundo nieto, un hermoso niño con el cabello oscuro de su padre y una sonrisa pícara que me recordaba a Ethan cuando era pequeño. Con 2 niños en casa, los gastos se multiplicaron y yo continué cubriendo todo sin quejarme. Escuelas privadas, clases de natación, piano, ballet para Caroline, fútbol para Thomas, vacaciones familiares a Disney World, las playas de Cancún, los parques temáticos de Orlando, siempre yo financiando, siempre ellos disfrutando. Mi hijo, Ethan, había dejado de trabajar hacía 5 años. Brittany convenció a todos de que tenía una empresa innovadora que requería toda su atención. Pero nunca vi resultados concretos. Solo veía a un hombre de 39 años durmiendo hasta tarde, jugando videojuegos mientras su esposa organizaba almuerzos con sus amigas usando mi dinero. La transformación de Brittany había sido gradual pero constante. La chica tímida que había conocido se había convertido en una mujer exigente, acostumbrada a vivir en el lujo sin trabajar para ello. Sus gastos se habían vuelto extravagantes, bolsos de diseñador que costaban más que el salario mensual de un profesor, zapatos de marca que usaba solo una vez, tratamientos de belleza semanales que sumaban miles de dólares al mes, y yo seguía pagando. Seguí siendo la proveedora silenciosa, la abuela generosa, la suegra que nunca decía que no. Cada vez que intentaba establecer límites, Brittany tenía una respuesta perfecta. «Los niños necesitan estabilidad», decía con los ojos llenos de lágrimas falsas. «No queremos que crezcan sintiendo que les falta algo». O el clásico,
Ethan está muy estresado con el negocio. Si le sumamos preocupaciones financieras, podría enfermar. Pura manipulación disfrazada de preocupación familiar. Pero esa noche, sentada junto a mi ventana con la copa de vino en mis manos, finalmente entendí lo que había estado negando durante años. No era parte de su familia, yo era solo su cajero automático. No me amaban, querían mi dinero. No me respetaban, me toleraban porque era conveniente tenerme cerca. El brindis de Brittany había sido la confirmación brutal de lo que yo ya sabía en el fondo de mi corazón. Para ella, yo nunca había sido una figura materna, yo era solo la anciana rica que pagaba las cuentas y que, por alguna razón patética, necesitaba comprar el afecto de su propia familia. Esa comprensión debería haberme roto el corazón, pero en cambio me llenó de una extraña sensación de liberación. Por primera vez en 15 años, vi la situación con absoluta claridad. No tenía que seguir siendo la víctima de su juego, tenía el poder de cambiar las reglas. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué las escrituras de la casa donde vivían Ethan y Brittany, los extractos de las tarjetas de crédito que religiosamente pagaba cada mes, los recibos de las transferencias bancarias automáticas que había configurado para cubrir sus gastos. Todo estaba allí, en blanco y negro, evidencia de 15 años de generosidad desperdiciada. Pero también tenía algo más. Tenía el poder legal para detenerlo todo. La casa estaba a mi nombre, las tarjetas también, las cuentas bancarias de las que fluía el dinero para mantenerlos eran exclusivamente mías. Técnicamente, legalmente, no poseían nada. Habían estado viviendo de mi generosidad, no de sus derechos, y la generosidad, a diferencia de las obligaciones legales, puede retirarse en cualquier momento. Descolgué el teléfono y marqué a mi abogado, Greg Stevens, un hombre meticuloso y discreto que había manejado mis asuntos legales durante más de una década. «Greg», dije, cuando respondió, a pesar de que eran casi las 10 de la noche, «necesito que prepares todos los documentos de desalojo para la propiedad de Maple Street a primera hora de la mañana, y también quiero que canceles todas las autorizaciones de uso de mis tarjetas de crédito subsidiarias». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura, Rosalia? Es una gran decisión». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. A las 6 de la mañana siguiente, ya estaba vestida y lista para comenzar el día más importante de los últimos 15 años. Me puse mi traje gris perla, el que siempre me hacía sentir poderosa durante las reuniones de negocios, y me recogí el cabello en un moño elegante. En el espejo vi a la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela complaciente, determinada, implacable, dueña de su propio destino. Mi primera llamada fue al banco. «Buenos días. Habla Rosalia Jenkins. Necesito cancelar inmediatamente todas las transferencias automáticas programadas de mi cuenta principal. La empleada me pidió que confirmara cada transacción. $2,500 mensuales para los gastos básicos de Ethan y Brittany, cancelado. $800 para el pago del coche de Brittany, cancelado. $500 para las actividades extracurriculares de los niños, cancelado. $300 para la membresía del club de campo, cancelado. ¿Está segura de que desea cancelar todas estas transferencias, señorita Jenkins?», preguntó la empleada con evidente preocupación. «Completamente segura», respondí sin dudar. «Y también quiero que cancele todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta, las que están a nombre de Ethan Wallace y Brittany Wallace». Escuché el rápido tecleo de su ordenador. «Entendido. Las tarjetas serán bloqueadas de inmediato. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?». «Sí, quiero cambiar todas las contraseñas de acceso a mi cuenta y configurar alertas para cualquier intento de acceso no autorizado». Después de terminar con el banco, llamé a Greg. Ya había comenzado a preparar los documentos legales que le había solicitado la noche anterior. «Los papeles de desalojo estarán listos esta tarde», confirmó. «Bajo la ley estatal, tiene que darles un aviso de 30 días, pero dado que no han pagado alquiler ni servicios públicos, técnicamente están viviendo allí por su generosidad. Eso nos da más margen legal». «Perfecto», respondí.
También quiero que revise todos los préstamos o compromisos financieros que puedan haber adquirido utilizando mi nombre como referencia, si hay algo que deba saber de inmediato. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 10 de la mañana. Era Ethan. Lo dejé sonar hasta que se desvió al buzón de voz. Luego llamó Brittany, también yendo directo al buzón de voz. Después de 15 llamadas perdidas, finalmente decidí contestar. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó Ethan al teléfono. Brittany fue al supermercado y su tarjeta fue rechazada. Llamamos al banco y nos dijeron que todas nuestras cuentas han sido bloqueadas. «Buenos días, Ethan», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Espero que hayas dormido bien en mi casa». «¿Tu casa, mamá? Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí durante 15 años. Una casa que compré, que está a mi nombre y por la que nunca has pagado un solo céntimo», respondí sin inmutarme. «Los documentos de desalojo llegarán esta tarde por mensajería. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Se hizo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar la respiración agitada de mi hijo al otro lado de la línea. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Sé que Brittany se excedió anoche, pero eso no significa que tengas que hacer esto». «¿Se excedió?», repetí con una risa amarga. «Ethan, tu esposa me humilló delante de extraños después de que mantuve a tu familia durante 15 años. Pero eso no es lo que más me molesta. Lo que me molesta es que te sentaste allí permitiendo que sucediera. Lo que me molesta es que ni una sola vez en todos estos años me defendiste de sus comentarios despectivos». Ella no quería... Sí, quería decir exactamente lo que dijo. Lo interrumpí. «Y tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Durante años he sido tratada como la parienta rica y patética que necesita comprar amor porque está sola. Pero ¿sabes lo que descubrí anoche? Prefiero estar sola que estar rodeada de personas que me desprecian». Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente volvió a sonar, pero lo silencié. A las 2 de la tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a almorzar sola a mi restaurante favorito. Esa pequeña cafetería francesa en el centro donde servían el mejor quiche Lorraine de todo el estado. Pedí una mesa junto a la ventana. Abrí un libro que llevaba meses esperando leer y disfruté de una comida tranquila sin tener que escuchar quejas sobre dinero, sin tener que fingir interés en los dramas fabricados de Brittany, sin tener que fingir que sus hijos me respetaban cuando claramente habían aprendido de sus padres a verme solo como una fuente de financiación. El camarero, un joven llamado Alex que me había servido durante años, se acercó con curiosidad. «Señorita Jenkins, hace tiempo que no la veíamos por aquí. ¿Cómo ha estado?» «Estoy redescubriéndome», respondí con una sonrisa genuina, y es increíble lo liberador que puede ser. Mientras comía, recordé todas las veces que había cancelado mis propios planes para adaptarme a los horarios de Ethan y Brittany, cuántas invitaciones a eventos sociales había rechazado porque la familia necesitaba que me quedara a cuidar a los niños. ¿Cuántos viajes había pospuesto porque siempre surgía una emergencia que requería mi atención financiera inmediata? Por ejemplo, hace 3 años, tuve la oportunidad de unirme a un crucero por el Mediterráneo con un grupo de amigos de negocios. Era algo que había soñado hacer durante décadas. Pero justo antes del viaje, Brittany había aparecido con lágrimas en los ojos, diciendo que Thomas necesitaba una cirugía menor y que no tenían suficiente seguro médico para cubrirla. Por supuesto, cancelé mis vacaciones y pagué los gastos médicos. Más tarde, descubrí que la cirugía menor había sido una simple amigdalectomía que su seguro médico habría cubierto por completo. O el año pasado, cuando finalmente había decidido redecorar mi apartamento. Había contratado a un diseñador de interiores, elegido muebles nuevos, planeado convertir mi hogar en el refugio elegante que siempre había deseado. Pero luego vino Ethan con una increíble oportunidad de inversión que requería $50,000 de inmediato. Como siempre, abrí mi chequera. La oportunidad de inversión resultó ser un esquema piramidal que perdió todo el dinero en 6 meses. Mis muebles seguían siendo los mismos de hace 10 años. Era como si mi vida hubiera estado en pausa durante una década y media, esperando eternamente que mi familia me permitiera vivir. Pero ese día, sentada en mi restaurante favorito, leyendo mi libro en paz, me di cuenta de que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brittany. Rosalia, por favor, ¿podemos hablar como adultos? Los niños no entienden por qué la abuela está enfadada. Esto les está afectando emocionalmente. Típico de ella, usando a Caroline y Thomas como escudos emocionales, haciendo que todo girara en torno a los niños, cuando en realidad se trataba de su estilo de vida parasitario. Le respondí, los niños pueden visitarme cuando quieran. Usted y Ethan tienen 30 días para mudarse. No es negociable. Su respuesta llegó de inmediato. Eres una mujer amargada y cruel. Ethan tenía razón sobre ti. Leí el mensaje y por primera vez en años solté una carcajada en público. La gente en las mesas cercanas me miró con curiosidad, pero no me importó. Había algo profundamente liberador en que ellos, finalmente, mostraran sus verdaderos colores sin disfraces ni pretensiones. Ethan tenía razón sobre mí, murmuré para mis adentros. Eso significaba que habían estado hablando de mí a mis espaldas durante años, probablemente riéndose de lo fácil que era manipularme, de lo desesperada que estaba por sentirme necesaria. Pero yo ya no era esa mujer. La mujer que se levantaba de esa misa de café era alguien completamente diferente. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento, encontré a Ethan esperándome en el vestíbulo del edificio. Estaba sentado en uno de los sillones de cuero del vestíbulo, con las manos entre las piernas y la cabeza inclinada como un niño castigado. Cuando me vio entrar, se puso de pie de inmediato, y por primera vez en años vi algo en sus ojos que no había visto desde que era un adolescente. Miedo genuino. «Mamá, por favor», comenzó a decir mientras caminaba hacia los ascensores. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control». «Tienes razón», respondí sin detenerme. «Se salió de control hace muchos años cuando permitiste repetidamente que tu esposa me faltara al respeto mientras yo financiaba tu estilo de vida». Me siguió hasta el ascensor. «Puedo explicarlo todo. Brittany está estresada. Los niños han estado difíciles y anoche ella simplemente me mostró lo que realmente piensa de mí». Lo interrumpí mientras presionaba el botón del piso 10. «Y lo más triste, Ethan, es que tú la dejaste hacerlo. Tu propio hijo se quedó en silencio mientras su esposa humillaba a su madre». Las puertas del ascensor se abrieron en mi piso y él me siguió por el pasillo hasta mi puerta. «Mamá, por favor, déjame entrar. Podemos resolver esto en familia». Me detuve con la llave en la mano y me giré para mirarlo. Fue extraño ver a mi hijo de 39 años suplicando como un niño. Durante todos estos años me había centrado tanto en apoyarlo económicamente que había olvidado enseñarle a ser un hombre responsable. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. «Ethan, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Brittany hizo uno de sus comentarios venenosos?» Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Pude ver en su expresión que estaba buscando desesperadamente en su memoria un ejemplo que contradijera lo que yo había dicho, pero no podía encontrarlo. «Exacto», continué. «No puedes recordar una sola vez, porque nunca ha sucedido. No soy familia, soy un cajero automático con sentimientos. Y anoche, Brittany dejó muy claro que ni siquiera respetan esos sentimientos». Abrí la puerta de mi apartamento y me volví hacia él por última vez. «Los documentos legales llegarán esta tarde. Léelos cuidadosamente. Tienes exactamente 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Después de eso, llamaré a la policía si es necesario». «¿Y si no nos vamos?», preguntó con una mezcla de desafío y desesperación en su voz. «Entonces descubrirás lo que realmente significa tener una madre que no tolera la falta de respeto», respondí antes de cerrar la puerta. Me serví una copa de vino blanco y me senté en mi sillón favorito, desde donde podía ver toda la ciudad extendida ante mí. Mi teléfono seguía llamando, pero lo había puesto en silencio. Cada vez que vibraba, sabía que era otro intento desesperado de Ethan y Brittany para hacerme cambiar de opinión. Alrededor de las 6 de la tarde, mi portero me llamó para informarme que un mensajero había llegado con documentos importantes. «Déjalos en la recepción», le dije. «Los recogeré mañana».
Fue extraño sentir una tranquilidad tan absoluta sabiendo que abajo mi hijo probablemente estaba recibiendo los papeles de desalojo que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, por primera vez en años, tuve una cena tranquila. Preparé salmón a la plancha con espárragos. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y puse música clásica de fondo. No tuve que escuchar a nadie quejarse de la comida. No tuve que mediar en discusiones infantiles. No tuve que fingir interés en los dramas fabricados de Brittany sobre sus amigas del club social. Simplemente éramos yo, mi comida, mi música y mi paz. Mientras lavaba los platos, recordé una conversación que había tenido con mi difunto esposo, Robert, unas semanas antes de su muerte. Estábamos sentados en el jardín de nuestra primera casa, viendo a Ethan jugar a fútbol en el patio trasero. Él tenía 14 años entonces y acababa de discutir con nosotros porque queríamos que hiciera su tarea antes de salir con sus amigos. ¿Crees que lo estamos malcriando?, le había preguntado a Robert esa tarde. Él había Reflexionó un momento antes de responder. Creo que el amor sin límites no es amor, Rosalía. Es complicidad. Si nunca le enseñamos que las acciones tienen consecuencias, nunca aprenderá a respetar nada ni a nadie. En ese momento, sus palabras me habían parecido demasiado duras. Ethan era nuestro único hijo, y después de 3 abortos espontáneos, se había convertido en nuestro milagro. Yo quería darle todo lo que no había tenido en mi propia infancia. Quería que se sintiera amado incondicionalmente, protegido, seguro. Pero ahora, casi 25 años después, entendí lo que Robert había querido decir. Mi amor sin límites había creado a un hombre sin responsabilidades. Mi generosidad incondicional había criado a alguien que no valoraba nada porque nunca había tenido que trabajar por ello. Y lo peor de todo era que había permitido que ese patrón se extendiera a su esposa y a sus hijos. Caroline y Thomas, mis queridos nietos, estaban creciendo con la misma mentalidad. Esperaban que la abuela Rosalía pagara por todo, desde sus costosas escuelas hasta sus vacaciones extravagantes, sin que nunca se les enseñara el valor del esfuerzo o de la gratitud genuina. Pero ya era demasiado tarde para cambiar eso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Abuela, soy Caroline. Mamá me prestó el teléfono del vecino porque dice que no podemos usar el nuestro. ¿Es cierto que ya no nos quieres? ¿Por qué está llorando papá? Se me rompió el corazón. Caroline solo tenía 14 años, la misma edad que Ethan en aquella conversación con su padre en el jardín. No era culpa suya haber crecido en un entorno donde el dinero de la abuela se daba por sentado. Le respondí de inmediato. Mi amor, por supuesto que los quiero. Los quiero a ti y a Thomas más que a nada en el mundo. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. ¿Pueden venir mañana después de la escuela para que podamos hablar? Su respuesta llegó rápidamente. Sí, pero mamá dice que no podemos ir a tu casa porque estás muy enfadada. Tu mamá está equivocada. Mi puerta siempre está abierta para ustedes. Dile a tu papá que los espero a ambos mañana a las 4 de la tarde. Solo ustedes dos y Thomas. Su mamá y su papá y yo tenemos conversaciones de adultos que resolver primero, pero ustedes dos siempre serán bienvenidos en casa de su abuela. Después de enviar ese mensaje, me sentí más tranquila. Mis nietos no tenían que pagar por los errores de sus padres, pero necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Esa noche dormí mejor que en meses. No tuve pesadillas sobre cuentas impagadas. No me desperté preocupada por si Ethan había encontrado trabajo. No me quedé despierta calculando cuánto dinero necesitaría transferir el mes siguiente para mantener a mi familia a flote. Por primera vez en 15 años, dormí como una mujer libre. Al día siguiente, me desperté sintiéndome como si hubiera salido de un coma de 15 años.
El sol entraba por las ventanas de mi dormitorio con una intensidad que no había notado en mucho tiempo, y por primera vez en años no revisé mi teléfono inmediatamente al abrir los ojos. No tenía prisa por ver cuántas llamadas perdidas o mensajes desesperados había recibido durante la noche. Preparé un desayuno completo, huevos revueltos, tostadas con mermelada de fresa casera, café recién molido y zumo de naranja natural. Comí despacio, saboreando cada bocado mientras leía el periódico en paz. Era increíble lo diferente que sabían las cosas cuando no tenías que engullirlas rápidamente entre una llamada de emergencia financiera y otra. Alrededor de las 10 de la mañana, Greg me llamó para confirmarme que los documentos habían sido entregados. Ethan firmó por ellos anoche, me informó. También me llamó 3 veces a primera hora de la mañana, pero como me dijiste, no contesté. ¿Quieres que maneje toda la comunicación legal a través de mi oficina? Sí, por favor. Y Greg, también quiero que prepares mi testamento de nuevo. Va a haber cambios significativos en la distribución de la herencia. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás segura, Rosalía? Estas decisiones pueden ser irreversibles. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Después de colgar con Greg, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermana Brenda, que vivía en Miami y con la que había perdido el contacto gradualmente durante los años de crianza intensiva de mi familia parasitaria. «Rosalía», contestó con evidente sorpresa. «Dios mío, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás?» «¿Cómo estás, Brenda?», comencé, y por primera vez en años pude hablar de mi vida sin tener que fingir que todo era perfecto. Le conté toda la historia, desde los primeros años de generosidad hasta el brindis humillante de Britney, desde las transferencias bancarias hasta los documentos de desalojo. Mi hermana escuchó en silencio durante casi una hora. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Rosalía, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», me preguntó por fin. «¿Qué?». «Que todos estos años, cada vez que te llamaba, me hablabas como si fueras la mujer más feliz del mundo. Me contabas sobre las vacaciones familiares, sobre los logros de los nietos, sobre lo unidos que estaban como familia. Incluso te envidié porque pensé que tenías la familia perfecta, mientras que yo aquí, soltera y sin hijos, me sentía incompleta». Sus palabras me golpearon como un bofetón de realidad. Supongo que me había convencido a mí misma de que era verdad. Era más fácil creer que estaba comprando amor genuino que aceptar que me estaban utilizando. «Hermana, lo que has hecho no es crueldad, es supervivencia, y ya era hora». Después de hablar con Brenda, me sentí validada de una manera que no había experimentado en años. Alguien que me conocía desde la infancia, alguien que no tenía nada que ganar ni perder con mis decisiones financieras, me estaba diciendo que había hecho lo correcto. A las 3:30 de la tarde, me preparé para recibir a Caroline y Thomas. Compré sus galletas favoritas, preparé chocolate caliente y arreglé la sala del estar para que se sintieran cómodos. Independientemente de la conversación que íbamos a tener, quería que mis nietos supieran que mi amor por ellos no había cambiado. Llegaron precisamente a las 4, acompañados por Ethan, que parecía como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada y esa expresión de derrota que no había visto desde que era un adolescente, cuando Robert lo había castigado por romper una ventana jugando a la pelota en casa. «Mamá», comenzó a decir, pero lo detuve con un gesto. «Ethan, esta conversación es con Caroline y Thomas. Puedes esperarlos en el vestíbulo del edificio. Son mis nietos y yo soy su abuela, y tengo derecho a hablar con ellos a solas, especialmente después de todo lo que ha pasado». Él quiso protestar, pero Caroline, que siempre había sido más madura que su edad, le sugirió, puso una mano en su brazo. «Papá, está bien, necesitamos hablar con la abuela».
Una vez que Ethan se fue, les serví galletas y chocolate caliente y nos sentamos en la sala de estar. Caroline, a sus 14 años, me miraba con esos ojos verdes tan parecidos a los míos, llenos de confusión y preocupación. Thomas, de 11, parecía más interesado en el plato de galletas. Las galletas. Pero podía notar por su lenguaje corporal que él también estaba nervioso. «Abuela», comenzó Caroline, ¿es verdad que nos vas a quitar la casa? Mamá ha estado llorando todo el día y papá no ha salido de su habitación. Me tomé un momento para elegir las palabras correctas. Estos niños merecían honestidad, pero también merecían que la información se presentara de una manera que pudieran entender. Caroline, Thomas, ¿saben de dónde viene el dinero que paga su casa, su escuela, sus vacaciones, su ropa? Thomas se encogió de hombros. De mamá y papá, supongo. No, mi amor, viene de mí. Durante 15 años yo he pagado todo en su casa. La casa está a mi nombre. Las facturas son pagadas por mí. Incluso la comida que comen todos los días es comprada por mí con mi dinero. Caroline me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? ¿Papá no trabaja? Su papá dice que tiene un negocio, pero ese negocio nunca ha producido suficiente dinero para mantener a la familia. Y su mamá tampoco trabaja. Pero entonces, ¿por qué siempre dicen que no tienen dinero para las cosas que queremos?, preguntó Thomas con genuina confusión. Porque es más fácil decir que no hay dinero que explicar que el dinero no es de ellos, es mío. Caroline, que siempre había sido la más intuitiva de los dos, comenzó a atar cabos. Por eso, cada vez que queremos algo caro, mamá dice, pídele a la abuela, o a ver si la abuela nos puede ayudar. Exacto. Pero abuela, continuó Caroline, si tú pagas todo, ¿por qué mamá siempre habla como si te estuviéramos pidiendo favores? Esa pregunta me rompió el corazón, porque mostraba que mi nieta de 14 años ya había comenzado a notar la dinámica tóxica en su hogar. Porque su mamá no quiere que sepan la verdad. Es más fácil para ustedes pensar que soy la abuela generosa que ayuda de vez en cuando, en lugar de admitir que viven completamente de mi dinero. Thomas dejó de masticar su galleta. ¿Eso significa que somos pobres? Significa que sus padres han elegido no trabajar porque saben que yo voy a pagar por todo, pero esa situación terminó anoche. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Caroline. Les expliqué con palabras apropiadas para su edad lo que había sucedido durante la cena. Les conté sobre el brindis de Britney, cómo me había sentido humillada después de años de apoyarlos y sobre mi decisión de finalmente establecer límites. ¿Así que tenemos que mudarnos?, preguntó Thomas con voz pequeña. Sus padres tienen que encontrar una manera de mantenerse a sí mismos y a ustedes. Sí, pero eso no significa que ustedes vayan a desaparecer de mi vida. Ustedes son mis nietos y los amo más que a nada en el mundo. Pero ya no nos vas a ayudar con dinero, ¿verdad?, preguntó Caroline. Voy a ayudarlos de diferentes maneras. Voy a asegurarme de que tengan lo que realmente necesitan, pero ya no voy a pagar el estilo de vida lujoso al que se han acostumbrado sus padres, y voy a hacer algo más importante. Voy a enseñarles el valor del trabajo y el respeto. Caroline asintió lentamente. Creo que entiendo. Mamá dice cosas feas de ti a veces, y siempre me he sentido incómoda, pero nunca supe por qué. ¿Qué tipo de cosas dice? Dice que eres controladora, que usas tu dinero para manipularnos, que te gusta que dependamos de ti porque no tienes una vida propia. El dolor de escuchar esas palabras de boca de mi nieta fue indescriptible, pero también fue liberador. Finalmente tuve la confirmación de lo que había sospechado durante años. Caroline, Thomas, dije después de procesar lo que mi nieta acababa de revelar. Quiero que entiendan algo muy importante. Lo que estoy haciendo no es para lastimarlos, es para enseñarles algo que sus padres nunca les han mostrado, que el respeto no es negociable y que el amor verdadero no se puede comprar. Thomas, que había estado jugando con las migas de su galleta, me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Ethan cuando era niño. «¿Pero dónde vamos a vivir, abuela? Todos mis amigos están en mi escuela». Su papá y su mamá van a tener que buscar trabajo y buscar una casa que puedan pagar con su propio dinero. Y sí, es posible que tengan que cambiar de escuela a una pública y que no puedan tener todas las cosas caras a las que se han acostumbrado sus padres. ¿Eso es malo?, preguntó Caroline con genuina curiosidad. No, mi amor.
Millones de niños van a escuelas públicas y son felices. Millones de familias viven con presupuestos apretados y aprenden a valorar lo que tienen. Lo que es malo es crecer pensando que el dinero aparece mágicamente sin entender que alguien tiene que trabajar muy duro para conseguirlo. En realidad, todo era tu dinero. ¿Y cómo te hace sentir saber eso? Avergonzada, admitió Caroline, y también enojada, porque si hubiera sabido la verdad, habría sido más agradecida contigo. Te habría dicho gracias cada vez que pagaste algo en lugar de darlo por sentado. Thomas asintió vigorosamente. Sí, como cuando fuimos a Disney World el año pasado. Mamá nos dijo que había ahorrado dinero durante mucho tiempo para ese viaje, pero en realidad tú pagaste por todo, ¿verdad? Yo pagué el vuelo, el hotel, las entradas al parque, la comida, los souvenirs, todo. Fueron $8,000 en total. ¿$8,000? Exclamó Thomas. Eso es muchísimo dinero. ¿Por qué mamá nos mintió? Porque era más fácil para ustedes verla como la mamá generosa que les regalaba vacaciones increíbles, en lugar de admitir que ella no había contribuido con un solo céntimo al viaje. Eso es mentir, dijo Caroline con indignación. Odio que nos hayan mentido durante tanto tiempo. Su mamá no les mintió con la intención de hacerles daño, expliqué, aunque internamente no estaba segura de que eso fuera cierto, pero sí ocultó información importante que les habría ayudado a comprender mejor su situación familiar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Thomas. Ahora sus padres van a tener que aprender a ser adultos responsables, van a tener que buscar trabajo, van a tener que mudarse a un lugar que puedan pagar y van a tener que criar a 2 niños increíbles con sus propios recursos. ¿Y si no pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, Caroline. Su mamá y su papá son personas inteligentes y capaces. Simplemente han elegido el camino fácil durante demasiado tiempo, pero cuando no haya un camino fácil disponible, encontrarán la manera de sobrevivir y prosperar. ¿Crees que se van a enfadar con nosotros por esta conversación?, preguntó Thomas con preocupación. Probablemente estarán molestos al principio, pero ustedes no han hecho nada malo, solo han escuchado la verdad sobre su situación familiar, y esa verdad les ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Después de que Caroline y Thomas se marcharon esa tarde, me senté en mi sala de estar a reflexionar sobre la conversación que acabábamos de tener. Ver la comprensión gradual en sus ojos, observar cómo procesaban la realidad de su situación familiar, me había llenado de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque habían tenido que aprender verdades dolorosas a una edad tan temprana, pero esperanza porque finalmente alguien en esa familia estaba comenzando a entender el valor del trabajo y el respeto. Mi teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Era un número desconocido, pero decidí contestar. «¿Rosalia?», escuché una voz de mujer que no reconocí de inmediato. «¿Quién es?». «Soy Brittany. Estoy llamando desde el teléfono de mi vecina porque nos cortaste las líneas». «Ah, Brittany», respondí con una calma que sabía que la frustraría. «¿En qué puedo ayudarte?». «¿En qué puedes ayudarme?», repitió con incredulidad. «Rosalia, acabas de destruir la vida de tu propia familia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». «Me doy cuenta perfectamente. He dejado de financiar el estilo de vida de 2 adultos perfectamente capaces que han elegido no trabajar durante 15 años. No puedes hacer esto. Los niños no se lo merecen». «Tienes razón, los niños no merecían crecer en una casa llena de mentiras, donde se les enseñaba que el dinero aparece mágicamente y que faltarle el respeto a la persona que paga por todo es aceptable. Nunca te falté el respeto, Brittany. Anoche me dijiste delante de invitados que nunca sería una madre de verdad después de 15 años de pagar cada una de tus facturas, cada uno de tus caprichos, cada una de tus emergencias inventadas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. «Estaba borracha», murmuró finalmente. «No quise decir eso». «Claro que quisiste decir eso. Lo has estado pensando durante años, y anoche finalmente tuviste el valor de decirlo en voz alta.
Mi único arrepentimiento es que me haya tomado tanto tiempo escucharte de verdad. Por favor, Rosalia, ¿podemos arreglar esto? ¿Puedo disculparme? ¿Puedo cambiar? ¿Disculparte? ¿Cambiar?, repetí con una risa amarga. Brittany, no te estás disculpando por lo que dijiste, te estás disculpando porque el dinero fácil se ha ido. Si mis tarjetas de crédito siguieran funcionando, esta conversación nunca hubiera ocurrido. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Dime, Brittany, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo por preguntar cómo estabas? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin tener alguna emergencia financiera que discutir? Otro largo silencio. Eso pensé, continué. Para ti, nunca he sido familia, he sido un cajero automático con sentimientos, y anoche dejaste muy claro que ni siquiera respetas esos sentimientos. Los niños te necesitan, dijo con voz quebrada. Los niños me van a tener, pero ya no van a tener a la abuela que paga por todo sin recibir respeto a cambio. Van a tener a la abuela que los ama lo suficiente como para enseñarles valores reales. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Ethan no ha trabajado en años. Yo no tengo experiencia laboral reciente. Brittany, tienes 37 años, tienes un título universitario y hablas 3 idiomas. Ethan tiene 39, está perfectamente sano y creció en una familia de constructores. No van a hacer nada que millones de personas no hagan todos los días, trabajar para mantenerse. Pero no podemos mantener este estilo de vida con trabajos normales. Exacto, van a tener que aprender a vivir dentro de sus medios reales, como todo el mundo. Esto es cruel, Rosalia. Estás castigando a toda la familia por algo que dije cuando estaba borracha. No estoy castigando a nadie, estoy dejando de ser cómplice en una situación insostenible. Durante 15 años les he permitido vivir por encima de sus posibilidades usando mi dinero, y durante 15 años han mostrado cada vez menos respeto hacia mí. Eso no es verdad. No, Brittany. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en tu familia en los últimos 15 años? No, no lo sé exactamente. $422,000. Esa cantidad no incluye regalos de cumpleaños y Navidad, vacaciones o gastos médicos de emergencia. Solo incluye los gastos mensuales básicos. Escuché un gemido ahogado al otro lado de la línea. ¿Y sabes cuántas veces en esos 15 años me has invitado a cenar para agradecerme? ¿Cuántas veces has organizado algo especial para mí, pagado con tu propio dinero? Tú, ustedes. 0 veces, Brittany. Ni una sola vez. Cada cena, cada celebración, cada regalo que he recibido de ti ha sido pagado indirectamente con mi propio dinero. No sabía que estabas llevando la cuenta de todo eso. No estaba llevando la cuenta hasta anoche. Anoche me senté y revisé todos mis registros bancarios. Y por primera vez en 15 años vi la realidad completa de lo que había estado sucediendo. Rosalia, por favor, dame una oportunidad más. Puedo cambiar. Podemos cambiar. ¿Una oportunidad más? Brittany, has tenido 15 años de oportunidades. 15 años para mostrar gratitud genuina, para intentar contribuir financieramente a tu familia, para mostrarme el respeto básico que cualquier persona merece, especialmente a alguien que ha sacrificado tanto por ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrodillarme? ¿Rogarte? ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es imposible, Brittany. Quiero recuperar 15 años de mi vida. Quiero recuperar el respeto que perdí por mi propio hijo por permitirte tratarme como lo hiciste. Quiero recuperar la dignidad que sacrifiqué cada vez que fingí que tus insultos, disfrazados de broma, eran aceptables. Nunca te insulté. ¿No? ¿Qué me decías cada vez que llegaba a una reunión familiar? Aquí viene la salvadora. ¿Qué haríamos sin la generosa Rosalia? Por suerte tenemos a alguien que puede resolvernos la vida. Esos eran cumplidos. Eran sarcasmos crueles, y tú lo sabes. Cada uno de esos comentarios era una forma de recordarme que me veías como la pariente patética que necesitaba comprar amor porque no tenía vida propia. Yo nunca pensé eso. Brittany, anoche dijiste exactamente eso frente a un grupo de extraños. Dijiste que nunca sería una madre de verdad.
¿Sabes lo que eso significa para una mujer que perdió a su esposo a los 49 años y dedicó los siguientes 20 años de su vida a cuidar a su familia? Escuché sollozos al otro lado de la línea. Significa, continué, que después de 2 décadas de sacrificios, mi propia nuera considera que todo lo que he hecho no tiene valor porque no di a luz a mis nietos. No quise decir eso. Claro que quisiste decir eso. ¿Y sabes qué, Brittany? Tienes razón. Nunca voy a ser su madre biológica, pero también es cierto que su madre biológica nunca va a ser capaz de darles lo que yo les he dado: estabilidad financiera, educación de calidad, oportunidades y, sobre todo, el ejemplo de lo que significa trabajar duro por lo que quieres. Por favor, Rosalia, los niños me están preguntando qué va a pasar. No sé qué decirles. Diles la verdad, Brittany. Por primera vez en sus vidas, diles toda la verdad sobre su situación financiera. Explícales que van a tener que mudarse porque tú nunca pagaste la casa en la que viven. Explícales que van a tener que cambiar su estilo de vida porque tú nunca trabajaste para mantenerlo. Eso los va a traumatizar. ¿Sabes lo que realmente traumatiza a los niños? Crecer en una casa llena de mentiras. Crecer pensando que el dinero aparece mágicamente. Crecer sin entender el valor del trabajo y el esfuerzo. Ese es el verdadero trauma, Brittany. No puedo hacer esto sola. No estarás sola. Estarás con Ethan, tu esposo. ¿Recuerdas a ese hombre con el que te casaste en las buenas y en las malas? Es hora de que descubras lo que realmente significa en las malas. Después de colgar con Brittany, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza, contemplando la ciudad que se extendía ante mí. Las luces comenzaron a encenderse mientras el sol se ponía, y por primera vez en años, esa vista no me recordaba las responsabilidades que tenía que cargar al día siguiente. No había facturas de otras personas esperándome, no había emergencias inventadas que resolver, ni llamadas desesperadas que atender. Era simplemente hermoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Caroline. Abuela, hablé con Thomas y queremos que sepas que entendemos lo que pasó. También queremos preguntar si podemos visitarte el sábado solos, sin mamá y papá. Queremos conocer a la abuela de verdad, no solo a la que pagaba por todo. Sus palabras me conmovieron tanto que se me llenaron las lágrimas al leerlas. Después de toda la toxicidad de los últimos días, leer esas líneas me recordó por qué valía la pena lo que estaba haciendo. Le respondí de inmediato: «Por supuesto, mis amores. Los espero el sábado a las 10 de la mañana. Desayunaremos juntos y luego les contaré historias de su abuelo Robert que nunca han oído». Esa noche dormí profundamente por segunda vez consecutiva, algo que no me había pasado en años. El viernes por la mañana, Greg me llamó con noticias interesantes. «Rosalia, Ethan vino a mi oficina ayer por la tarde. Quiere negociar los términos del desalojo. Oh, ¿y qué propone? Está dispuesto a conseguir un trabajo si les das 6 meses más en la casa y restableces temporalmente las tarjetas de crédito». Ganarlo. Caroline reflexionó por un momento. Supongo que nunca había pensado en eso. Cada vez que quiero algo simplemente se lo pido a mamá, y si ella dice que no hay dinero, te preguntamos a ti. ¿Y cómo creen que me hace sentir eso? Tomás frunció el ceño. Como un cajero automático. La honestidad de mi nieto de 11 años me sorprendió. Exacto, como un cajero automático, Tomás. Eso debe ser horrible, murmuró Caroline. Odio cuando mis amigos solo me buscan cuando necesitan pedirme dinero prestado para el almuerzo. Ahora imaginen que eso sucede durante 15 años y que en lugar de amigos de la escuela es su propia familia. Los 2 niños permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de decirles. Pude ver en sus expresiones que estaban entendiendo la situación desde una perspectiva completamente nueva. «Abuela», dijo finalmente Caroline, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú trabajaste para ganar todo ese dinero? Trabajé muy duro, Caroline. Después de que murió su abuelo Robert, tuve que mantener el negocio de construcción que habíamos construido juntos. Trabajé 12 horas al día, 6 días a la semana. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar proyectos antes de que llegaran los trabajadores y me acostaba después de la medianoche haciendo la contabilidad. ¿Y papá te ayudó? Su papá tenía 18 años cuando murió su abuelo.
Le ofrecí que viniera a trabajar conmigo para que aprendiera el negocio y algún día lo heredara, pero él prefirió salir con sus amigos y de fiesta. Thomas me miró con curiosidad. ¿Papá nunca trabajó contigo? Intenté enseñarle varias veces, pero cada vez que le daba responsabilidades, encontraba excusas para no cumplirlas. Decía que el trabajo de construcción era demasiado duro, que tenía otros planes, que encontraría su propio camino. ¿Y lo encontró?, preguntó Caroline con una madurez que me rompió el corazón. ¿Qué crees tú, mi amor? Después de 15 años de matrimonio, ¿alguna vez has visto a tu papá traer dinero a casa? Caroline negó lentamente con la cabeza. Nunca. Siempre que necesitamos algo, mamá dice, vamos a pedirle a la abuela, o a ver si la abuela nos puede ayudar. Pero eso no significa que su papá no pueda trabajar. Significa que ha elegido no hacerlo porque sabe que yo siempre estaré ahí para resolver los problemas financieros. ¿Y mamá?, preguntó Thomas. Su mamá es una mujer inteligente y capaz. Habla 3 idiomas, tiene un título en administración de empresas y antes de casarse con su papá trabajaba en una empresa de marketing, pero desde que se casaron decidió que era más fácil vivir de mi dinero que usar sus propias habilidades. Los 2 niños intercambiaron miradas que contenían una comprensión más profunda de la que deberían tener a su edad. Era triste que tuvieran que aprender estas verdades de esta manera, pero también era necesario. «Abuela», dijo Caroline después de un largo silencio, «nosotros también hemos sido injustos contigo». Su pregunta me sorprendió por su honestidad y madurez. «Ustedes son niños, Caroline. No es responsabilidad de ustedes entender las dinámicas financieras de los adultos, pero pueden aprender de esta situación». «¿Qué podemos aprender?» Pueden aprender que todo en la vida tiene un costo y que alguien siempre tiene que pagar ese costo. Pueden aprender que el dinero no aparece mágicamente, sino que requiere trabajo y esfuerzo. Y pueden aprender que el respeto es el cimiento de cualquier relación, incluso entre la familia. Thomas levantó la mano como en clase. «Yo quiero aprender a trabajar. Puedo ayudarte en tu empresa, abuela». Su ofrecimiento me conmovió profundamente. «Eres muy joven para trabajar en construcción, Thomas, pero puedes empezar con cosas sencillas. Puedes aprender a administrar tu dinero de bolsillo, puedes ayudar con las tareas del hogar para ganar dinero extra, puedes empezar a entender que las cosas valiosas requieren esfuerzo». «¿Y yo?», preguntó Caroline. «Ya tengo 14 años». Puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial los fines de semana. Puedes cuidar niños, ayudar a los vecinos con sus compras, trabajar en una tienda y puedes empezar a ahorrar tu propio dinero para las cosas que quieres. ¿Pero eso significa que nunca más nos vas a ayudar?, preguntó Thomas con preocupación. Significa que voy a ayudarlos de diferentes maneras. En lugar de darles todo lo que quieren sin esfuerzo, les voy a enseñar cómo conseguirlo ustedes mismos. En lugar de pagar caprichos, voy a asegurarme de que tengan lo que realmente necesitan. Y en lugar de permitir que sus padres los utilicen como excusa para no trabajar, les voy a demostrar que es posible ser una familia responsable y trabajadora. Caroline asintió pensativamente. «Creo que eso suena mejor, abuela. Me siento mal sabiendo que pagaste por todo mientras mamá decía cosas feas de ti». «¿Te sientes mal por eso?» «Sí, porque significa que hemos estado viviendo una mentira. Mamá siempre nos dijo que éramos una familia próspera, que papá tenía un negocio exitoso, que éramos afortunados, y acepté sin tener que consultar con nadie, sin tener que preocuparme de si surgiría alguna emergencia familiar, sin tener que fingir interés en los dramas fabricados de Brittany». El sábado por la mañana, Caroline y Thomas llegaron puntualmente a las 10. Los recibí con un desayuno completo. Panqueques, huevos revueltos, tocino, jugo de naranja recién exprimido y fresas con crema. Pero lo más importante era que por primera vez en años pude disfrutar de una comida con mis nietos sin tener que escuchar a sus padres quejarse del dinero de fondo. «Abuela», dijo Caroline mientras cortaba sus panqueques, «quería decirte algo. Anoche escuché a mamá hablando por teléfono con su hermana y le decía que te habías vuelto loca, que estabas siendo cruel sin motivo. ¿Y qué piensas tú de eso? Creo que mamá no entiende lo que significa estar agradecida. Desde que hablamos el otro día, Thomas y yo hemos estado hablando mucho de todo lo que nos dijiste». Thomas asintió vigorosamente.
y nos dimos cuenta de que nunca te habíamos dado las gracias por nada. ¿Cómo se sienten al darse cuenta de eso? Mal, admitió Caroline, pero también decidimos que queremos cambiar eso. Queremos aprender a ser realmente agradecidos, no solo cuando necesitamos algo. Y también queremos aprender a trabajar, añadió Thomas con entusiasmo. Caroline me dijo que va a buscar un trabajo de niñera y yo quiero ayudar al vecino de al lado con sus compras. Los miré a ambos con genuino orgullo. En una sola conversación honesta, habían demostrado más madurez emocional que sus padres en 15 años. ¿Saben qué? Les dije, creo que van a estar bien sin importar lo que pase con sus padres. ¿Tú crees? Estoy segura, porque han aprendido algo que sus padres nunca aprendieron, que las cosas valiosas requieren esfuerzo y que el respeto se gana con acciones, no con palabras. 3 meses después, me encontré sentada en la terraza de un pequeño café en Florencia, Italia, contemplando el río Arno mientras el sol de la tarde pintaba los edificios antiguos con tonos dorados. Delante de mí había un capuchino perfecto y un libro de poesía que había querido leer durante años. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía por completo. El viaje a Europa había sido una decisión espontánea. Después de vender la empresa constructora que Robert y yo habíamos construido juntos, me di cuenta de que tenía más dinero del que necesitaría para el resto de mi vida. Pero, más importante aún, tenía algo que no había tenido en años: la libertad de decidir cómo gastarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Caroline. «Abuela, conseguí mi segundo trabajo. Ahora cuido niños 3 tardes a la semana y ayudo en la librería local los sábados. He ahorrado $200 este mes. Thomas también está trabajando con el señor Davis cortando el césped. Papá finalmente consiguió un trabajo en una empresa de construcción y mamá está trabajando a tiempo parcial en una oficina de traducción. Es raro, pero creo que somos más felices ahora que cuando nos daban todo hecho». Su mensaje me llenó de profunda satisfacción. Había tomado la decisión correcta, incluso si había sido la más difícil de mi vida. Ethan me había llamado hacía 2 semanas, por primera vez en 2 meses. Su voz sonaba diferente, más madura, menos infantil. «Mamá», me había dicho, «quiero que sepas que conseguí un trabajo en Rivera Construction. Empecé como obrero básico, pero el capataz dice que tengo potencial para ascender si trabajo duro. Me alegra escuchar eso, hijo. También quiero disculparme, no por lo que está pasando ahora, sino por todos los años anteriores. Tienes razón, soy un hombre de 39 años que nunca aprendió a ser responsable porque siempre supe que tú resolverías todo. ¿Y cómo te sientes ahora que tienes que resolver las cosas tú mismo?» Aterrorizado, admitió con una risa nerviosa. Pero también, no sé cómo explicarlo, orgulloso, supongo. Cuando recibí mi primer cheque de pago, entendí algo que nunca había sentido antes. Ese dinero era mío, lo había ganado con mi propio esfuerzo. Y Brittany está luchando más que yo. Sigue enojada contigo, todavía piensa que fuiste demasiado dura, pero está trabajando y los niños la respetan más ahora que la ven esforzarse. Me alegra escuchar que toda la familia está trabajando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez nos vas a perdonar por completo? ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia normal? Había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Ethan, el perdón no es algo que se otorga de una vez por todas. Es algo que se construye día a día con acciones consistentes y respeto genuino. Si continúas demostrando que has aprendido la lección, si continúas tratándome con el respeto que mereces y si continúas siendo responsable de sus propias vidas, entonces sí, podemos reconstruir nuestra relación. Pero nunca más los voy a ayudar financieramente. Voy a ayudarlos de diferentes maneras. Si los nietos necesitan algo para su educación, si hay una emergencia médica real, si demuestran que han estado ahorrando y trabajando duro hacia una meta específica, entonces consideraré contribuir, pero nunca más volveré a mantener a adultos capaces que eligen no mantenerse a sí mismos. Ahora, sentada en ese café italiano, recordé esa conversación con una sonrisa. Habían pasado 90 días desde que corté toda la financiación, y mi familia no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando de maneras que nunca habrían sido posibles mientras vivían de mi dinero.
Greg me había enviado un informe la semana pasada. Ethan había recibido 3 aumentos de sueldo en 2 meses por su ética de trabajo. Brittany había sido promovida a coordinadora en la oficina de traducción. Los niños se estaban adaptando bien a su nueva escuela pública, donde Caroline había sido elegida delegada de clase y Thomas se había unido al equipo de fútbol. Más importante aún, habían aprendido a vivir con un presupuesto. Habían vendido el coche de lujo de Brittany y comprado uno usado, pero confiable. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones que, aunque más pequeño que mi casa, era acogedor y estaba pagado con su propio dinero. Habían aprendido a cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes caros, y habían descubierto que algunas de las mejores experiencias familiares no requerían dinero. Paseos por el parque, noches de juegos en casa, comidas caseras preparadas juntos. Caroline me había dicho en una de nuestras llamadas semanales: «Abuela, es extraño, pero creo que ahora entiendo mejor lo que significa ser una familia. Antes, cuando teníamos todo lo que queríamos, nunca apreciábamos nada. Ahora, cuando compramos algo especial como pizza el viernes». Solté una carcajada. Greg, ¿te das cuenta de lo que acaba de suceder? Mi hijo de 39 años está negociando conseguir un trabajo como si nos estuviera haciendo un favor. Sí, me doy cuenta de la ironía. ¿Qué quieres que le diga? Dile que la oferta es interesante, pero que tiene que demostrar que habla en serio antes de que yo considere cualquier tipo de extensión. ¿Qué tipo de prueba? Que tenga un trabajo confirmado y haya recibido su primer cheque de pago antes de que se acaben los 30 días de desalojo. Si para el día 29 tiene un trabajo real y puede mostrarme un comprobante de pago, consideraré darles 30 días adicionales para que se organicen, pero las tarjetas de crédito siguen canceladas indefinidamente. Perfecto. También tengo otras noticias. Revisé todos los compromisos financieros que podrían haber adquirido usando tu nombre como referencia. Encontré 3 tarjetas de crédito de tiendas departamentales que nunca supiste que existían. ¿Qué? Aparentemente, Brittany solicitó tarjetas en Nordstrom, Macy's y Saks Fifth Avenue, usando tu información financiera como respaldo. Las deudas suman aproximadamente $50,000. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Eso es legal? Técnicamente es fraude, pero como son miembros de tu familia y has estado pagando todas sus otras cuentas, probablemente sería difícil procesarlos penalmente. Sin embargo, puedes disputar las deudas y hacer que las tarjetas se cancelen de inmediato. Hazlo. Y Greg, quiero que investigues si hay algo más que no sepamos. Si han estado usando mi información crediticia sin mi conocimiento, necesito saberlo todo. Después de colgar con Greg, me senté en mi escritorio a procesar esta nueva información. No solo habían estado viviendo de mi generosidad durante 15 años, sino que habían estado cometiendo fraude financiero usando mi identidad. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi vieja amiga Isabel Miller, una mujer que había conocido en la universidad y con la que había perdido el contacto cuando me sumergí en la crianza intensiva de mi familia parasitaria. «Rosalía», contestó con evidente sorpresa. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? ¿10? ¿15? Demasiados años, Isabel. He estado viviendo en una burbuja y finalmente desperté». Le conté toda la historia, incluido el descubrimiento más reciente sobre el fraude crediticio. Isabel escuchó en silencio, murmurando ocasionalmente expresiones de incredulidad. «Rosalía», dijo cuando terminé, ¿te das cuenta de que lo que me acabas de describir no es una familia disfuncional? Es abuso financiero en toda regla. ¿Abuso financiero? Sí. Cuando alguien te manipula emocionalmente para acceder a tus recursos económicos, cuando usan tu generosidad como herramienta de control, cuando cometen fraude usando tu identidad, eso no es amor familiar, es abuso. Sus palabras me impactaron porque le daban un nombre a algo que yo había estado sintiendo pero que no había podido articular. Durante 15 años no había sido la generosa matriarca de una familia unida, había sido una víctima de abuso financiero sistemático. ¿Y sabes qué es lo más insidioso del abuso financiero?, continuó Isabel.
que la víctima siempre se siente culpable por defenderse. Te hacen creer que eres egoísta por querer límites, que eres cruel por proteger tus recursos, que eres mala persona por no permitir que te exploten indefinidamente. Es exactamente como me he sentido toda la semana, admití. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura con ellos. Isabel, escúchame bien. Una madre que apoya a su hijo adulto durante un año mientras busca trabajo está siendo generosa. Una madre que apoya a su hijo adulto durante 5 años mientras encuentra su camino está siendo complaciente. Una madre que apoya a su hijo adulto durante 15 años mientras vive en el lujo sin trabajar está siendo abusada. Sus palabras fueron como un destello de claridad. Finalmente, alguien había puesto en perspectiva lo que realmente había estado sucediendo todos estos años. Isabel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Durante todos estos años que perdimos el contacto, ¿alguna vez te preguntaste por qué había desaparecido de tu vida? Honestamente, sí. Solía preguntarme qué te había pasado. Antes eras tan independiente, tan segura de ti misma, tenías planes, ambiciones, una vida social activa, y de repente, cuando intentaba invitarte a cosas, siempre tenías alguna responsabilidad familiar que atender. ¿Y qué pensaste? Pensé que te habías convertido en una de esas madres que pierden por completo su identidad en sus hijos, pero ahora entiendo que no fue eso. Habías caído en una relación abusiva con tu propia familia. Esa tarde, por primera vez en 15 años, hice planes sociales que no tenían nada que ver con mi familia. Isabel me invitó a acompañarla a una exposición de arte el viernes siguiente. Noche se siente como una verdadera celebración. Esa transformación confirmó que yo había tomado la decisión correcta. Mis nietos estaban aprendiendo valores que permanecerían con ellos durante toda su vida. El valor del trabajo, la satisfacción del esfuerzo propio, la importancia de la gratitud y la diferencia entre deseos y necesidades. En cuanto a mí, estos 3 meses habían sido reveladores de maneras que nunca esperé. Había redescubierto quién era yo cuando no estaba definida por mi utilidad financiera para los demás. Me había reconectado con viejos amigos, explorado aficiones que había abandonado hacía décadas y viajado a lugares que había soñado con visitar. Pero lo que es más importante, había recuperado mi dignidad. Esa tarde en Florencia, mientras el sol se ponía sobre el río, llamé a Isabel. «¿Cómo va tu aventura europea?», preguntó con evidente alegría en su voz. «Ha sido transformadora, pero Isabel, creo que estoy lista para volver a casa». «¿Estás cansada de la hermosa Italia?». «No, todo lo contrario. Me siento tan bien conmigo misma que ya no necesito estar huyendo de mi antigua vida. Estoy lista para construir una nueva vida en casa, una vida donde yo sea la protagonista, no solo la financiadora de las vidas de otros». «¿Y tu familia?». «Estarán bien. De hecho, están mejor que en años. Y cuando regrese, voy a tener una relación diferente con ellos, una basada en el respeto mutuo y el amor genuino, no en la dependencia económica». Esa noche, en mi hotel, con vistas a la Catedral de Florencia, escribí en mi diario personal por primera vez en décadas. Hoy cumplo 70 años en la ciudad más hermosa del mundo, pero lo más hermoso no son las obras de arte que he visto ni los paisajes impresionantes. Lo más hermoso es la sensación de haber recuperado mi vida. Durante 15 años me convertí en una sombra de quien había sido, viviendo únicamente para ser útil a otros que no me valoraban. Creí que estaba siendo una buena madre y abuela, pero en realidad estaba siendo una mala maestra de vida. Ahora mis nietos me llaman para contarme sus logros laborales, no para pedirme dinero. Mi hijo me habla con respeto porque ha aprendido que el respeto se gana. Mi nuera está empezando a entender que la verdadera maternidad no se trata de conseguir que otros paguen por tus hijos, sino de enseñarles a ser personas responsables. Y por primera vez en décadas, soy libre. No es venganza lo que encontré, es liberación. No es crueldad lo que practiqué, es amor duro, el tipo de amor que a veces requiere decir no para enseñar lecciones importantes. Mañana regreso a casa, pero no regreso como la misma mujer que se fue hace 3 meses. Regreso como Rosalía Jenkins, empresaria de éxito, mujer independiente, abuela amorosa pero firme y sobre todo, una persona que ya no necesita comprar el amor de nadie, porque he aprendido la lección más importante de todas.
El amor que tienes que comprar no vale lo que cuesta. Cerré el diario y miré por la ventana de mi hotel por última vez. Mañana comenzaría el viaje de vuelta, pero yo ya no era la misma mujer que había huido de una cena humillante hacía 3 meses. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero que había gastado en 15 años de generosidad equivocada. Había encontrado mi dignidad, y esta vez nadie me la iba a quitar.